organizadores por invitarme. Manu decía que está grabando. Sí, perfecto. Para que... Acá, perfecto. Bueno, como les contaba Belén, yo sigo colaborando con todo el grupo de Belén y todos aquellos que quieren ver si su animal escucha bien o no. Y les voy a contar los resultados que estuvimos trabajando en este último tiempo. Y les voy a dar una breve introducción. Bueno, la estructura anatómica del oído puede dividirse en el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo recolecta las ondas sonoras y hasta llegar a la membrana timpánica. El oído medio está comprendido por estos huesecillos, que es el martillo, yunque y estribo, que es una cavidad llena de aire y que cuando el sonido impacta en la membrana timpánica, estos huesecillos se mueven y impactan, golpean a la ventana oval de toda esa estructura que se llama hueso temporal y que contiene la cóclea y el sistema vestibular. Bueno, el órgano de Corti es el epitelio sensorial de la cóclea que contiene las células ciliadas, que en mamíferos se dividen en una fila de células ciliadas, una fila de células ciliadas internas. Quiero hacer el puntero láser porque no lo tengo apretando y aprieto mal. Me parece que lo voy a dejar en flechita. Se ve con la flechita, ¿no? Sí. Porque para tener puntero tengo que apretar control y después me equivoco, pongo shift y pasa. Bueno, una fila de células ciliadas internas y 3 filas de células ciliadas externas. Las células ciliadas internas son los fonorreceptores propiamente dicho, que transmiten la información sonora hacia el sistema nervioso central. Y esto lo hacen a través de las neuronas aferentes de tipo 1, que son estas que están en rojo, marcadas acá, que forman parte del nervio auditivo. Por otro lado, estas células también reciben inervación proveniente del sistema nervioso central de fibras olivococleares laterales que hacen sinapsis en estas neuronas del nervio auditivo. Cada célula ciliada interna está inervada entre 10 y 20 neuronas del nervio auditivo que hacen contacto único con estas células. Esta sinapsis, como se ve aquí, esta sinapsis está mediada por la célula ciliada, libera glutamato y en la postsinapsis hay receptores de tipo AMPA. Por otro lado, las células ciliadas externas están implicadas en la amplificación mecánica del sonido y en la sintonización fina de la membrana basilar. Estas células reciben una inervación mayoritaria del sistema nervioso central de fibras olivococleares mediales, que estas fibras son las que les voy a hablar principalmente el día de hoy. La acetilcolina se libera es el principal neurotransmisor que se libera de estas fibras olivococleares mediales, y la acetilcolina se une a los receptores alfa 9, alfa 10, que se encuentran presentes en estas células. Cuando se abre este receptor, entran cationes y principalmente calcio, y este calcio activa un canal de potasio sensible a calcio de tipo SK2 que lleva a la hiperpolarización de la célula. Esto quiere decir que la activación de estas fibras MOC lleva a una inhibición. Como se puede ver acá, estos son registros que realizó Jimena durante su doctorado, donde estimulaba eléctricamente las fibras eferentes, y se puede ver que si uno registra en la célula ciliada externa, uno ve una rápida depolarización, que eso es debido a la entrada de cationes por alfa 9, alfa 10, seguida de una pronunciada hiperpolarización. Interrúmpanme cuando tengan cualquier pregunta.
Entonces, la pregunta que siempre interesó al laboratorio de Belén y también a mi laboratorio es ¿qué función tiene este sistema olivococlear medial? Y se ha propuesto que está involucrado en el control eferente del amplificador coclear y rango dinámico de la audición, que mejora la detección de la señal en ambientes ruidosos, por ejemplo, si estamos en una fiesta, cómo concentrarnos para poder escuchar en ese ambiente ruidoso. También tiene injerencia en la atención selectiva, y también se ha propuesto que está implicado en el desarrollo normal de la cóclea, y también en la protección contra el trauma acústico. Y por ende, nosotros también empezamos, y esto lo agrego hace poco porque no se sabía mucho si también el sistema MOC está involucrado en la pérdida de audición por envejecimiento, y estos son los últimos, los trabajos que le voy a contestar, que le voy a contar hoy sobre la protección contra la exposición a ruidos intensos y la presbiacusia. Bueno, ¿qué es la pérdida de audición por exposición a ruidos intensos? Dentro de las causas no congénitas de la pérdida de audición, la pérdida de audición por exposición a ruidos intensos en este último tiempo ha tomado mucha relevancia porque constantemente estamos expuestos a mucho ruido, y por el uso también de los auriculares y música fuerte. Según la Organización Mundial de la Salud, exposiciones por arriba de 85 decibeles ya son consideradas peligrosas. Y, por ejemplo, en el trabajo uno no podría estar más de 8 horas a 85 decibeles. Imagínense que una clase de gimnasia, en un gimnasio, si uno lo mide en el momento, está por arriba de los 90 decibeles. Entonces, 85 es realmente muy poco, y es algo que ya tendríamos que estar atentos cuando estamos a esa. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos expuestos a ruidos intensos? Hay cambios que se producen, que son permanentes, y se ha reportado que exposiciones... No te escucho, Marcelo. No, que justo estaban martillando acá en el barrio y me muteé. No, te quería aprovechar para hacerte una pregunta práctica. Porque todas estas cosas tienen que ver con los tiempos que corren, ¿no? Los aviones, la música, los auriculares. Hay y vos estás haciendo esta advertencia de las 85 decibeles y que la verdad la población en su conjunta no está educada para nada en este sentido, ¿no? De que estamos todos al borde de la sordera sin darnos cuenta. ¿Hay alguna aplicación de celular o algún dispositivo simple que permita saber cuántos decibeles hay? Sí, hay una perfecta del NIH, que yo la tengo en mi teléfono, que ya te digo el nombre, que se llama... No, después si me la podés después pasar, te la paso, digamos, esa está útil, perfecta. Y es, bueno, de hecho hay muchas aplicaciones en celulares, y para muchos de los experimentos que les voy a comentar, hay gente que usa las aplicaciones de celulares para calibrar cual un sonómetro, y hay un paper donde muestran cuán eficaz puede ser la aplicación de celular comparado a un sonómetro, y son muy buenas. Y bueno, gracias al uso de las aplicaciones de celular me empecé a dar cuenta estaba en el gimnasio, estaba muy fuerte, y empecé a medir a ver cuánto mide acá, y te sorprende ver algo de que vos considerás que no es demasiado ruidoso y está por arriba de 85 decibeles. Imagínense que como está la tablita esta, por arriba de los 120 decibeles, imagínense que el despegue de un avión son 140 decibeles. Y estos 140 decibeles ya te empieza a producir dolor. Digamos, el umbral del dolor son 125. Y bueno, justamente, digamos, no tenemos mucha educación con respecto a esto, y lo que les voy a contar hoy, digamos, es que muchas veces estamos pensando que no nos está haciendo nada porque la audiometría nos da bien, pero sin embargo hay cambios. Y esto lleva también a que
perdamos la audición mucho más temprano por presbiacusia, y hay muchos jóvenes que están teniendo problemas de audición. Ahora justo le voy a comentar eso. Bueno, los daños que se producen en la cóclea pueden ser permanentes, exposiciones de arriba de 120 decibeles, depende también de la intensidad y de la duración del sonido. Entonces, los cambios que se producen, que son permanentes, se debe a que se produce muerte de las células ciliadas, las más susceptibles, como se puede ver acá, hay pérdida de células ciliadas externas, que son las más susceptibles, y también traumas, exposiciones muy intensas pueden llevar a la pérdida de células ciliadas internas. También lo que se produce son una degeneración de las neuronas aferentes del nervio auditivo. ¿Qué pasa? Hay exceso de glutamato liberándose por efecto del trauma, y por excitotoxicidad entra un montón de calcio a esta célula y lleva a la degeneración. Como se ve en esta micrografía, se ve que los terminales se desconectan. Y esta pérdida lleva a una elevación permanente de los umbrales auditivos. Y después está la pérdida transitoria, como por ejemplo cuando vamos a un concierto y salimos completamente sordos, y después con las horas o al día siguiente recuperamos la audición. La pérdida transitoria, no hay pérdida de células ciliadas externas. Una cosa importante que dije es que cuando se pierden células ciliadas, los mamíferos no tenemos la capacidad de regenerarlas, entonces es una pérdida irreversible. Bueno, la pérdida transitoria, la pérdida de audición transitoria, no hay pérdida de células ciliadas, y esa sordera que se produce momentáneamente es porque se produce un daño reversible en los cilios de las células y que lleva tiempo reorganizarse y empezar a funcionar. Y no hay cambios en las audiometrías. El ejemplo que pongo acá es en negros el control. Un día después del trauma acústico los umbrales se elevan, pero a los 7 días vuelven a la normalidad. Eso justamente porque los cilios se arreglaron y vuelven a funcionar. Sin embargo, esta clasificación es un poco antigua, de permanente y transitorio. Se ha visto por el grupo de Lieberman en el 2019 que aquellos cambios que pensamos que eran transitorios eran permanentes. Y se vieron, este es un ejemplo de una medición de ABR, que después se las voy a explicar mejor, pero esto lo que quiero que vean es que en negro es el control. Un día después del trauma acústico los umbrales se elevan y 7 días vuelven a la normalidad. Lo que uno consideraría es un cambio transitorio. Sin embargo, cuando observaron, estos son los registros de ABR a 80 decibeles, o sea, una intensidad... ¿Hola? ¿Alguien me preguntó algo? No. A una intensidad supraumbral, se vio que 7 días después del trauma acústico, las amplitudes del primer pico se reducían. Y cuando uno analizaba la histopatología del órgano de Corti, veía que esta es una representación donde está la célula ciliada interna. ¿Se acuerdan que yo le dije que está inervada entre 10 y 20 neuronas del nervio auditivo? Esta sinapsis se conoce como ribonsinapsis, donde se puede ver acá la célula ciliada interna y haciendo contacto la ribonsinapsis, la presinapsis con la postsinapsis, y si uno usa anticuerpos específicos para marcar la pre y la post, como se muestra acá en rojo y en verde, podemos usar anticuerpos para marcar la ribon y anticuerpos contra el receptor de AMPA para marcar la postsinapsis. Y en esta figura C se ve que en un animal control, donde marco es la célula ciliada interna, que tiene entre 10 y 20 contactos, donde uno puede contabilizar la pre y la postsinapsis. Y se vio que luego del trauma acústico se produce una reducción de los terminales de la sinapsis que contactan a estas células, y una reducción de cerca del 40%, y que se correlaciona con esta reducción en la amplitud que les estaba nombrando. Entonces, ¿qué pasa? A ver, la audiometría es normal, pero sin embargo pierden sinapsis.
y uno piensa que no pasa nada. Otros estudios del grupo de Lieberman mostraron que, como les conté, cada célula ciliada interna tiene 20 contactos sinápticos, pero todas estas sinapsis no son iguales. Y se ha descrito que, por registros extracelulares, se ha descrito que hay neuronas que se disparan, tienen una tasa de disparo espontáneo medio y unas de alta disparo y otras de bajo disparo. O sea, son todas distintas, y cuando las analizaron también morfológicamente, vieron que si esta es la célula ciliada interna, y ellos, de acuerdo a cómo están en el órgano de Corti, hay el lado modiolar y el lado pilar. En el lado pilar es donde están más cerca del lado de las células ciliadas externas, y el modiolar es el otro lado que está... vieron también que son distintas morfológicamente. Las que están del lado modiolar tienen ribos más grandes y terminales de AMPA más chiquitos, y las otras al revés. Y cuando hicieron la inmuno y hacen una proyección en IZ, ven exactamente lo mismo, que las sinapsis que están del lado pilar tienen un mayor patch de receptores de AMPA y ribos más chiquitos, y las otras al revés. Realizaron estudios en guinea pigs, porque son más fáciles de registrar, y vieron que cuando exponen al ruido a guinea pigs, ven que hay una pérdida de aquellas sinapsis que se encuentran del lado modiolar, o sea que tienen ribos más grandes y AMPA más chiquito. O sea, el trauma acústico produce la degeneración de estas neuronas. Y estas neuronas ya se había reportado que tienen umbrales altos de activación. Entonces es por eso que cuando le hacemos la audiometría después del trauma acústico no vemos ningún cambio, pero sin embargo hay un 40% de muerte. Y como estas neuronas se activan a umbrales de sonido alto y tienen un alto rango dinámico en la audición, se propone que estas neuronas son las involucradas en que uno, por ejemplo, escuche en una fiesta. Entonces, se propone que estas neuronas son las importantes en detectar el sonido en ambientes ruidosos, cosa que en una audiometría en un ratón uno no lo puede discriminar. Pero sin embargo, cuando ese problema yo también lo tengo con 40 y pico de años, digamos, es el principio del comienzo de la pérdida de audición, que uno se hace la audiometría y la tiene perfecta, pero sin embargo está en un restaurante y no escucha al que le está hablando al lado. Sí, te hago un par de preguntas. No, termina y después. No, y que digo que se propone que justamente estas que se pierden durante el trauma acústico son estas responsables, y que esto llevó a proponer, como estaba acá, que la empezaron a llamar hidden hearing loss, pérdida de audición oculta. ¿Por qué? Porque uno va al médico y se hace una audiometría y está perfecto, pero uno está en un restaurante y no escucha el que está al lado. Por eso lo que creíamos que era transitorio no es transitorio. Sí, decime la pregunta. Sí, no, dos preguntas y un comentario. Las preguntas que te quiero hacer es si en ratones, o en este caso guinea pig, también se da eso de los 85 decibeles igual que en el humano, o si hay diferencias. Y después te quería preguntar si los decibeles y el daño acústico se correlacionan, o sea, ¿tiene alguna incidencia a la frecuencia del sonido? Bueno, muy buena pregunta. Esa es la tabla que le dije, los 80 decibeles, es lo que pone la Organización Mundial de la Salud para humanos, pero observamos, y ya van a ver de los resultados que les voy a mostrar, que en roedores son mucho más susceptibles al daño acústico que nosotros. Pero, digamos, obviamente hay esta pérdida de sinapsis, también que se llama pérdida de audición oculta, también se conoce como sinaptopatía coclear. Hay una discrepancia en estos momentos, porque ahora como esto se descubrió en el 2009 y es el top del momento en la neurociencia auditiva, hay discrepancias si en humanos tenemos esta sinaptopatía coclear o no.
Hay algunos estudios que dicen que sí. ¿Qué pasa? En roedores es muy fácil medir la amplitud del pico 1 y correlacionar con la histología. Pero en humanos la amplitud de pico 1 es muy variable. O sea que no se puede usar todo lo que le voy a mostrar que hacemos ahora nosotros de analizar esta amplitud de pico 1 en humanos es tan variable que no lo podemos detectar. Pero, digamos, hay muchos grupos que dicen que sí que ocurre, pero a niveles de intensidad de sonido mucho más intensos que en el caso de los roedores. Y después, la frecuencia también depende bastante. La parte de la cóclea tiene una organización tonotópica y cerca de la base es donde se codifican las altas frecuencias. Esa es la parte que más se daña, la parte basal. Entonces, por eso nosotros perdemos siempre la audición cuando empezamos a perder algo, perdemos en los agudos primero, que esa es la parte basal de la cóclea. Pero, sin embargo, hay una correlación. Yo, por ejemplo, si quiero hacer un trauma acústico con una frecuencia baja, no sé, con 8 kHz, y después voy y lo mido en el ratón con un tono puro a 8 kHz, tengo dañada la región de 8 kHz, pero también tengo dañada la base de la cóclea. O sea que el daño es dependiente de la frecuencia, pero siempre, por más que le pongamos una frecuencia muy baja, la base de la cóclea también se daña. Bueno, entonces los objetivos del laboratorio es entender los mecanismos que subyacen a la pérdida de audición, tanto por exposición al ruido y por el envejecimiento, y estudiar la función del sistema olivococlear en estos procesos, con la idea de poder encontrar una estrategia y poder ver cómo prevenir la pérdida de audición. Bueno, para esto trabajamos con animales modificados genéticamente, que fueron generados en el laboratorio de Belén, y trabajamos con estos tres tipos de animales. Con los animales wild type, que tienen una actividad medial olivococlear normal, un animal knockout para la subunidad nicotínica alfa 9, que no genera receptores funcionales, entonces no tiene actividad MOC funcional, y después con un ratón knock-in que tiene una mutación puntual en este receptor que genera una ganancia de función y que genera una potenciación del sistema olivococlear. Entonces tenemos estos tres animales a los cuales le vamos a analizar la susceptibilidad al trauma acústico y después al envejecimiento. Entonces, las técnicas que les voy a, ya los ABR se los comenté, pero se los comento un poco más específicamente. Vamos a hacer registros de fisiología auditiva, que son técnicas no invasivas, para analizar la función coclear en los animales anestesiados. Y utilizamos ABR, que es las siglas en inglés de Auditory Brainstem Responses, y producto de distorsión otoacústicas. ¿Qué son los ABRs? Los ABRs son potencial de acción compuesto que se generan luego de activación por sonido, por un tono puro muy corto, y cuando nosotros estimulamos la cóclea con un sonido puro, podemos generar estos picos que representan el potencial de acción compuesto en la primera sinapsis, en la periferia, en la cóclea, hasta poder ver todos los distintos relevos hasta la corteza auditiva, que son estos 7 picos que se ven acá. Y principalmente lo que estudiamos nosotros es el pico 1, que representa esta sinapsis que les contaba entre las células ciliadas internas y las neuronas del nervio auditivo. Entonces, ¿qué hacemos? Anestesiamos los ratones y le ponemos electrodos de platino extracelulares, y mientras están dormidos, los estimulamos con sonidos a distintas frecuencias y le medimos los umbrales. ¿Qué es el umbral? Es el sonido mínimo que le tenemos que dar para tener una respuesta, para que se vean estos picos. Y por otro lado, medimos los productos de distorsión otoacústica. Como les había comentado, las células ciliadas externas amplifican el sonido, y esto lo hacen gracias a que son electromótiles. Se alargan y se acortan en respuesta al voltaje de membrana. Si uno estimula la cóclea con dos sonidos,
F1 y F2, que están muy cerca en frecuencia, uno estimula una región específica de la cóclea, ahí donde está mi mouse, acá, F1 y F2, y debido a la no linealidad y a que la cóclea se comporta como una armónica, esta estimulación genera una vibración en la membrana basilar y se generan productos de distorsión que en el caso nuestro medimos 2F1 menos F2, que es el de amplitud más grande, pero se generan un montón de armónicos que se pueden medir. Entonces, si nosotros ponemos un micrófono cerca de la membrana timpánica, esta distorsión que se produce hace una retropropagación de los líquidos cocleares y una retropropagación hacia los huesecillos de la cóclea y genera un sonido. O sea, nosotros ponemos un micrófono y estamos pidiendo sonido. Entonces, lo que medimos en producto de distorsión otoacústica es la función de las células hiladas externas. Y este es el tipo de análisis que, por ejemplo, se le hacen a los bebés recién nacidos. Cuando recién nacen los chicos, se le pone el micrófono y se miden los productos de distorsión para saber cómo está escuchando y cómo está el oído interno del bebé. Bueno, ahora voy directamente a los experimentos. Le voy a contar los experimentos que publicamos recientemente, y todos estos experimentos fueron hechos por Luis Boero, que muchos lo conocen, y Valeria Castaña, que integrantes durante el doctorado. Valeria está haciendo el doctorado y Lucho ya se fue a Estados Unidos. Entonces lo primero que hicimos fue medir la función auditiva en los animales con distinto grado de inhibición olivococlear. Como se ve en negro están los wild type, en gris los knockouts y en rojo los knock-in. Acuérdense, knockout no hay actividad medial para nada y los knock-in está potenciada. Entonces cuando medimos los ABRs no vimos diferencia salvo una pequeña elevación de los umbrales en el animal knock-in. Cuando medimos la amplitud del pico 1, acuérdense que representa la primer sinapsis entre la célula y la neurona del nervio auditivo, no vimos diferencias, y cuando medimos los productos de distorsión, no vimos diferencias salvo una pequeña elevación del animal knock-in. Que esta pequeña elevación se explica porque tenemos una actividad medial, acuérdense que esta sinapsis es inhibitoria, potenciada. Entonces hay un incremento ya de por sí en los animales knock-in de 10 decibeles en sus umbrales tanto de ABR como de producto de distorsión. Entonces ahora lo que queríamos analizar es qué pasa cuando sometemos a un trauma acústico a estos animales. Y lo que hicimos fue, mientras estaban anestesiados, exponerlos a un ruido de 100 decibeles por 1 hora, a una frecuencia entre 1 y 16 kHz. O sea, 100 decibeles 1 hora, una clase de gimnasio prácticamente. Y entonces, ¿qué vimos? Vimos Mario, que en el animal... Perdón, sí. Perdóname un segundito. ¿El ratón es equivalente al humano a nivel de audición? Es muy equivalente, por eso se estudia muchísimo. Lo que sí, el ratón es más susceptible al trauma que el humano. Okay. Pero, por ejemplo, este tipo de experimento en humanos no podemos hacerlo, porque, como ya les contaba, no hay una técnica de diagnóstico para ver, cuando uno mide la audiometría, uno dice, bueno, la audiometría me da perfecta, pero después no escucho en ambientes ruidosos. Sí. Y la parte de contabilización sí se hace, por ejemplo, en las cócleas de cadáveres, y ven que hay sinaptopatía, pero es muy difícil correlacionar la historia del paciente, qué historia tuvo de trauma acústico y cuán susceptible es. Pero bueno, una de las cosas que, por ejemplo, hay un paper del grupo de Lieberman que empezó con todo esto, donde hacen un trabajo muy interesante de evaluar la sinaptopatía en humanos, tratar de medir la amplitud del pico 1 y correlacionarla, y
para ello reclutaron estudiantes de la Escuela de Música de Berklee en Boston. O sea, gente de entre 18 y 20 y pico de años que tiene una audición perfecta, pero que son músicos y nunca se protegieron, gente que nunca se puso earplugs en un, claro, tapones, no me salía, tapones en un concierto, y le hicieron el experimento también a gente, estudiantes de otología, que siempre se protegieron, que reportaron que nunca fueron a ningún concierto y que siempre vivieron, que siempre se protegieron, y sí vieron diferencias. Que, por ejemplo, se hacían registros a frecuencias mucho más altas, a frecuencias que normalmente no se hacen las audiometrías, los que se cuidaban estaban perfectos, y cuando hacían este análisis de la amplitud del pico 1, que en humanos la correlacionan la amplitud del pico 1 con la amplitud del pico 5, para que den una muestra, porque ya les había dicho que en humanos es muy variable, ven que están cambiados y que los estudiantes de música entonces proponen que, y todos los ensayos de percepción en ruido, lo hacían mejor los que se habían cuidado que los que... O sea, es bastante similar, salvo que los roedores se ve que pierden un poco más de audición con la misma intensidad de sonido. Pero es muy difícil de medirlo en humanos. Lógico, lógico. Está bien, muchas gracias. Bueno, les sigo contando qué hicimos acá. Entonces lo que hicimos fue exponer a 100 decibeles los animales anestesiados, se lo poníamos, el ruido se lo apoyábamos bien en la membrana timpánica, o sea, sabíamos que le estábamos dando 100 decibeles. Y entonces, en los animales normales, en los wild type, vimos que en negro es el control, o sea, el umbral de ABR sin trauma acústico. En gris es al día siguiente, que vimos que al día siguiente se elevaron los umbrales, y en rojo a los 7 días. O sea, a los 7 días en los animales wild type volvieron a los umbrales normales. Cuando hicimos este mismo experimento, los animales que carecen de la subunidad alfa 9, o sea que no tienen esta actividad MOC funcional, vimos que los umbrales se elevaron permanentemente y quedaron arriba. Y cuando hicimos este mismo experimento, los animales con una potenciada actividad oligococlear, vimos que los umbrales no se modificaron para nada. O sea que estos animales son resistentes al ruido. Cuando analizamos la amplitud del pico 1, esta amplitud a las distintas frecuencias, vimos que en los animales wild type, acuérdense, negro es el control, en los animales wild type, al día después del trauma acústico, en gris, se reducen las amplitudes, y a los 7 días se recuperan un poco, pero permanecen en valores más chicos. Que esto es lo que les decía, la sinaptopatía coclear. Cuando hicimos este experimento en los animales knockout, vimos exactamente lo mismo, que al día después del trauma hay una reducción de estas amplitudes, y que a los 7 días se recuperan, pero no llegan a los valores normales. Sin embargo, en los animales knock-in, las amplitudes no se modificaron a ninguna de las frecuencias que testeamos. Entonces lo que hicimos fue hacer las inmunistoquímicas usando el marcador para la pre y la postsinapsis, utilizando anticuerpos para eso, y acá donde se ve en línea punteada estoy marcando una célula ciliada interna. Hicimos este experimento en los animales controles y 7 días después del trauma. Y observamos que contabilizamos todo esto, contabilizamos el marcador rojo, el CTBP2, que marca la presinapsis, la ribón. Contabilizamos eso, contabilizamos el receptor de AMPA y contabilizamos los puntos que colocalizan, y aquellos puntos que colocalizan nosotros decimos que es una sinapsis, una posible sinapsis. Entonces, en el animal wild type vimos, como se ven rojos, son 7 días después del trauma, vimos que hay una reducción
de tanto los marcadores pre y post y de la sinapsis. Lo mismo en los animales knockout, que carecen de la subunidad alfa 9. Y lo que vimos, lo que nos sorprendió, es que en los animales knock-in, con una potenciación del sistema eferente, vimos que 7 días después del trauma, en todos los casos hay un aumento de la pre, la post y de los puntos que colocalizan. Que esto nos está diciendo que no solo la activación del sistema MOC no solo nos está previniendo la sinaptopatía coclear, sino que de alguna manera está favoreciendo a que se formen nuevas sinapsis. Por otro lado, medimos los productos de distorsión autoacústica, que se acuerdan miden la funcionalidad de las células ciliadas externas, y vimos que en animales wild type, con una actividad MOC normal, un día después del trauma los umbrales se elevaron, sin embargo a los 7 días retornaron a sus valores normales. En el caso del animal knockout, vimos que los umbrales a los 7 días siguen elevados, o sea, un daño permanente, mientras que los knock-in fueron completamente resistentes al trauma acústico. Después lo que realizamos es otra inmunohistoquímica para analizar la inervación MOC a las células ciliadas externas. Cada célula ciliada externa, esta es en el wild type, y lo que hicimos es una inmuno contra sinaptoficina que marca el terminal eferente. Cada célula ciliada externa, está inervada, está contactada por múltiples, como se ve acá en negro, múltiples terminales eferentes. Entre 1 a 5 terminales eferentes por célula. Y la mayoría de las células está contactada por 2 y 3. Cuando hicimos el trauma acústico, fuimos a ver 7 días después cómo está esta inervación, si el trauma acústico produce algo también a esta inervación, y vimos que luego del trauma acústico, en rojo, vimos que hay una pérdida de terminales MOC y que ahora la mayoría de las células pasa a estar inervada por 1 y 2 terminales. Cuando analizamos el animal knockout, vimos que el animal knockout en condiciones normales está menos inervado que el animal wild type, y que la mayoría, como se puede ver acá en negro, y que la mayoría de las células están contactadas por 1 y 2 terminales. Y que esto no se modifica durante el trauma acústico. O sea, el animal knockout ya de por sí tiene una menor inervación. Y cuando vimos en el knock-in, vimos que el animal knock-in tiene un mayor número de inervación MOC comparada que el normal, hasta llega a haber células que tienen entre 6 y 7 contactos eferentes, y que tampoco se modificaba con el trauma acústico. Entonces, como conclusión a este primer trabajo, vimos que la potenciación del sistema MOC previene la pérdida de ribonsinapsis luego del trauma acústico, y que ratones que carecen de un sistema MOC funcional tienen consecuencias más severas comparado con los animales wild type. Entonces nosotros proponemos que, a partir de este trabajo, que tanto la sinaptopatía coclear como la pérdida de ribonsinaps que se produce por el trauma acústico, como la pérdida de terminales eferentes, contribuyen a la pérdida de contribuyen a lo que se llama hidden hearing loss, a la pérdida de audición oculta. Y todo esto nos llevó a la siguiente pregunta. Si el sistema MOC previene esta pérdida de ribonsinaps, ¿puede ser que también pueda retrasar los daños que se producen en la presbiacusia? Porque ya se había reportado que los primeros indicios de presbiacusia es justamente la incapacidad de escuchar en ambientes ruidosos.
Entonces, para contestar esta pregunta, lo que usamos son los animales wild type y los animales no-kin con una potenciación del sistema MOC a 6 meses y a 1 año. Y estos animales estuvieron en el bioterio en una habitación especial donde tratamos de disminuir todos los ruidos posibles. Y cuando medimos los ruidos, con la aplicación justamente, nunca pasaban los entre 60 y 70 decibeles cuando se cambiaban las cajas. Entonces, lo que hicimos fueron ABRs en animales jóvenes y envejecidos. En este caso, en negro, es el animal wild type a los 6 meses de edad, que se considera una edad madura. En negro se ven los umbrales, y cuando medimos al año, ¿dónde está? Acá. Al año vimos que hay una elevación de los umbrales a todas las frecuencias. Cuando medimos a la misma edad en los animales no-kin, vimos que no hay diferencia entre 6 meses y 1 año. Después medimos los productos de distorsión autoacústica y vimos exactamente lo mismo, que a los 6 meses los animales wild type presentaban esta curva característica y al año los umbrales se elevaban a todas las frecuencias. Sin embargo, en los animales con una actividad MOC potenciada, los umbrales de producto de distorsión no se modificaban para nada. Tengo una pregunta yo también tengo. Capaz sí. que la Bueno, pregúntale vos. No, te iba a preguntar, Maru, si son comparables los valores entre wild type y no-kin, porque lo que me parece, así mirando las curvas, es que en realidad los no-kin, tanto a 1 año como a 6 meses, tienen más un comportamiento tipo el wild type viejo, ¿no? No el wild type joven. Claro, lo de 6 exactamente. meses. Entonces, la sobreactividad de alfa nueva del sistema MOC, en realidad lo que estaría haciendo es evita la diferencia en las edades, pero todo parece ser más parecido al animal viejito. ¿Es Exactamente. así? ¿Se pueden comparar estos valores? Okay. Por eso sí, muy buena pregunta. Por eso lo estoy mostrando la comparación entre wild type y no-kin. Porque no puedo comparar ya de por sí los 6 meses de wild type no-kin, pues ¿se acuerdan que se los mostré en los animales más jóvenes en el estudio anterior? Que los no-kin tienen entre 10, está potenciada esta actividad oligococlear. O sea, ya de por sí los animales sin trauma sin nada tienen 10-15 decibeles. Porque, por ejemplo, en estos mismos animales, en el paper de cuando se reportó este no-kin, en el paper de Julián Taranda y Belén, ya este efecto lo habían visto y lo que habían hecho era inyectar al animal con estricnina, que es un antagonista de alfa-9 alfa-10, y los umbrales es debido solamente a la potenciación del sistema MOC, a que hay una mayor inhibición. ¿Qué pasa? Nosotros elegimos estudiar mínimos. Es muy probable, aparte, bueno, muy difícil en el bioterio también mantener animales para que lleguen a 2 años de edad. Eso es lo que estaba haciendo antes que me llegó la pandemia y los animales se murieron todos. Quería, digamos, ver qué pasa al segundo año que no, comparado. Okay. Claro. Otra cosa importante es que también hay una diferencia de vulnerabilidad al ruido en las distintas cepas de animales. Esta cepa, que es FBB, es bastante resistente. Los experimentos anteriores que les mostré, las elevaciones y los cambios que eran permanentes
eran muy pocos comparados, por ejemplo, a los que tienen hasta un 40% de sinaptopatía. Nosotros un 20%. Tuve que explicar bien por qué esto, porque los revisores me decían, por ejemplo, si este animal ya llegó al techo. Claro, Y no. eso es lo que parecería, ¿no? Claro, eso es lo que parecería. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a este mismo animal, wild type, que son littermates, cuando a este mismo animal lo someto a un ruido mucho más fuerte, como fue en el paper de Taranda, tengo elevaciones de 50 decibeles. Y en el Nokin no. Entonces ahí lo que está demostrando es que no es que el Nokin ya llegó al tope. Y lo que también contestaría tu pregunta es esto, que por más que nosotros vemos una pequeña elevación en el umbral del Nokin, cuando medimos la amplitud del pico 1, que nos está midiendo, digamos, este número de sinapsis, vemos que en este caso, les muestro los registros representativos, en el Nokin la amplitud del pico 1 no cambia para nada, y en el wild type al año está reducida. Acá la flechita. Claro, acá me resulta más fácil verlo, porque claro. acá lo puedes ver. ¿Por qué? Porque en este caso es donde puedo, porque en el otro no podía hacer la comparación, a menos que le inyecte estricnina, pero eso es un experimento muy engorroso y no le puedo hacer trauma acústico porque lo tengo que matar después al animal. Claro. Es complejo. Entonces, en este fue el único que puedo comparar las amplitudes entre wild type y Nokin a los 6 meses y wild type y Nokin al año. Bien. Pero en cambio, como vos me preguntabas antes, acá no la puedo comparar, porque ya están de por sí elevados los umbrales en el Nokin. Claro. Entonces, por eso los grafiqué de esa manera. Bien, gracias, Maru. No, de nada. Bueno, entonces, como contesté recién, cuando mido la amplitud del pico 1 y comparo wild type con Nokin en animales jóvenes, no hay diferencia, y cuando hago el análisis a un año de edad, veo que en los wild type la amplitud está reducida y que es significativa a las frecuencias altas. Entonces lo siguiente que hicimos fue hacer las inmunos y analizar la histopatología en animales a 6 meses y a un año de edad. Para recordarles, ya les había dicho que cada célula ciliada interna está inervada entre 10 y 20 contactos, que los contactos son distintos, que hay contactos que son en la parte modiolar, low spontaneous rate fibras, que están contactando de este lado modiolar, y después las pilares están contactadas por fibras de una alta tasa de disparo. Y que también hay una variación en la morfología de estas neuronas aferentes, y que las que contactan el lado pilar tienen mayor grupo de receptores de AMPA y ribón más chiquitos, y las otras al contrario. Y como se acuerdan, se había reportado, al menos en guinea pigs, que la exposición al ruido hace que se pierdan estas sinapsis modiolares. Entonces la pregunta nuestra fue, ¿esta pérdida de sinapsis podemos analizar si durante el envejecimiento hay pérdida de estas sinapsis que se activan a alto umbral? Entonces para esto hicimos la inmunohistoquímica que ya les vine mostrando en el órgano de Corti, donde marcamos la pre- y la postsinapsis con CTBP2 y los anticuerpos para el receptor de AMPA, y acá vemos en el órgano de Corti en wild type a 6 meses y a un año de edad. Entonces, cuando analizamos, en el wild type y en el Nokin a los 6 meses. Entonces, cuando analizamos el número de sinapsis y contabilizamos el número de puntos que colocalizan por células ciliadas internas, vimos que no había diferencia tanto en el wild type como en el Nokin. Entonces, para analizar esta diferencia en
en el tamaño de la pre y de la post y poder correlacionar si hay una pérdida de sinapsis modiolares y pilares, lo que hicimos fue medir el volumen de los contactos que colocalizan el volumen de la Ribon y el volumen del receptor de AMPA. Y hicimos este scatter plot que se ve acá con el volumen de los receptores de AMPA versus el volumen de la Ribon, wild type en negro y Nokin en rojo, y vimos que no hay diferencias en los volúmenes de la pre y la post a los 6 meses de edad. Sin embargo, cuando hicimos lo mismo en animales envejecidos a 1 año de edad, vimos que estas son las inmunos en el wild type y acá abajo en el Nokin, vimos que en el wild type hay una reducción de sinapsis por célula ciliada interna, y cuando analizamos más profundamente, en este caso haciendo la proyección en IZ y haciendo un zoom digital en 4x, vemos que en el caso del animal wild type, la pérdida que se da es mayoritariamente de aquellas sinapsis que tienen Ribon grandes y receptores de AMPA chiquitos. O sea, la mayoría, como se ve acá, tienen receptores de AMPA grande, como se ve en verde. Entonces, esto lo cuantificamos y vimos, por un lado, de que en el wild type, en los wild type envejecidos, hay una reducción de aquellos puntos que localizan en las distintas regiones de la cóclea, apical, medial y basal, comparada con los animales con una actividad MOC potenciadas. Y cuando analizamos los volúmenes, vemos que en gris está el wild type y en rojo el Nokin, a 1 año de edad, vimos que en el wild type hay una reducción pronunciada de aquellas sinapsis que tienen un volumen grande de Ribon y un volumen más chico de AMPA, que son las sinapsis que se corresponden al lado modiolar, o sea, estas que se activan a alto umbral y que se pierden con el trauma acústico. Pero bueno, también vimos pérdida de sinapsis con volumen opuesto. Y después lo que hicimos fue realizar una inmuno y para visualizar los núcleos de las células y poder contabilizar las células ciliadas externas, y después usamos también neurofilamento para poder analizar cómo estaba la inervación, tanto aferente como eferente. El neurofilamento marca todos los términos para ver cómo estaba. Y a grosso modo vimos que en el caso de la tinción con neurofilamento, acá, la tinción con neurofilamento, vimos que no hay cambios cuando medimos tanto el área como la densidad, como el grosor de las fibras. Medimos tanto en la región, esta flechita se llama la región pilar, y medimos también el área y vimos que no hay diferencia entre el wild type y el Nokin, pero lo que sí vimos es que a 1 año de edad hay una mayor pérdida de células ciliadas externas, aunque muy poquita, porque fíjense la escala acá es un 95%, pero es significativa comparada con los animales wild type, con los animales Nokin, quiero decir. O sea que prácticamente no hay pérdida de células ciliadas externas en los animales envejecidos con una potenciación del sistema MOC comparada con el animal wild type. Bueno, entonces como conclusiones de todo lo que le mostré, podemos decir que la potenciación del sistema MOC previene el hearing loss, luego el trauma acústico, que si no tenemos un sistema MOC funcional, los daños por exposición al ruido son mucho más severos. Después, lo que ya les había comentado, que el hearing loss no solamente se da por la sinaptopatía coclear, o sea, por la pérdida de Ribon sinapsis, sino también por la pérdida de terminales eferentes que contactan a las células ciliadas externas,
Y esto que le mostré último, este trabajo que le mostré último, que vemos que la potenciación del sistema MOC también retrasa los efectos de la presbia acucial. Bueno, y todos estos trabajos nos dan el puntapié como para empezar a ver, tratar de encontrar drogas que potencien a este receptor alfa-9 alfa-10, o sea, drogas que puedan tener el mismo efecto que este ratón Nokin como estrategia farmacoterapéutica. Bueno, y en cola empezar a probar drogas que potencien el sistema MOC. Bueno, y le quiero agradecer muchísimo a Lucho y Vale, que fueron los que hicieron los experimentos, a todo el laboratorio de fisiología y genética de la audición, de INGEVI y medicina, y a todas las... Mario. ¿Les gustó? Sí. Tengo algunas Sí, preguntas, muy pero bueno. no sé si hay orden de preguntas, porque tengo varias yo.